Le voy a rogar, por favor, que en sus hogares ustedes puedan estar buscando el libro de Juan, Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Y vamos a estar compartiendo este versículo, último versículo de este sermón. Vamos a estar hablando, partiendo de este texto, como decía nuestro pastor Richie, palabra de esperanza para un pueblo en aflicción. Versículo nos dice, capítulo 16, versículo 33, el texto nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me gustaría que vayamos a Dios en oración y pidamos una vez más su gracia, su dirección y su bendición. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros, Dios, estamos conscientes de su presencia con nosotros. Estamos conscientes, Dios, de su bendición por cuanto Cristo está con nosotros. Estamos conscientes, Dios, de que usted puede seguir edificando su iglesia a pesar de esta situación. Es por eso, Dios, que seguimos exponiéndonos a ella. Es por eso que seguimos estudiándola. Es por eso que seguimos buscándole. Es por eso que seguimos exponiéndola a Dios, sabiendo que usted, Señor, es poderoso para sostener su iglesia, Dios. Oh Padre amado, rogamos que en el nombre del Señor Jesucristo usted nos bendiga, usted nos edifique, usted nos guarde, usted, Señor, nos ayude a estar firmes hasta que Jesucristo venga. Oh Dios, bendíganos, exalte su nombre, oh Padre, en medio de cada familia de esta congregación y de cualquier otra congregación, cualquier otro hermano que pueda estar viéndonos, Dios, escuchando esta exposición. Rogamos, Dios, que usted obre a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la debilidad de los medios, Dios. Rogamos que usted bendiga y sostenga su iglesia. A usted oramos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Palabra de esperanza para un pueblo en aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Evangelio de Juan tiene muchos versículos que nosotros decimos, como decimos allá con mi familia, mi esposa, mis hijas. Son muchos versículos que podemos llamarle que son clásicos del Evangelio de Juan. Juan 1:1, Juan 1:12, Juan 5:24, Juan 3:16. Pero este versículo, aunque es poco conocido entre el pueblo no cristiano, para el pueblo de Dios es un versículo muy conocido, un versículo que trae grande esperanza, un versículo que trae refrigerio en cualquier tiempo. Este versículo es un clásico, como diría mi hija mayor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo es el resumen de toda la enseñanza que el Señor Jesucristo ha estado diciendo o mostrando a sus discípulos en este último sermón. Él le dice muchas cosas, son muchos los temas que aparecen aquí. Son muchas las instrucciones que el Señor Jesucristo da a sus discípulos, son muchas las palabras que le dice. Y este versículo concluye presentando el propósito de este sermón. Y él dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Este versículo, el Señor Jesucristo nos dice varias cosas. Y lo que me gustaría, lo que me propongo en esta mañana, llevar a sus hogares
a través de las escrituras, es esas cosas que el Señor Jesucristo dice de su iglesia y la circunstancia en la cual la iglesia se encuentra desde el momento en el cual Él partió hasta el momento en el cual Él regresa, no necesariamente en este tiempo en el cual estamos viviendo con el coronavirus. Él afirma, Él da algunas afirmaciones, Él presenta algunas palabras hablándonos de cuál es la situación de la iglesia desde su partida hasta su regreso. La primera cosa que el Señor Jesucristo nos presenta aquí en este pasaje a modo de conclusión de su sermón, Él lo primero que nos dice es cuál es la realidad del pueblo de Dios. ¿Cuál es la realidad del pueblo de Dios? Y la realidad del pueblo de Dios, amados hermanos, en sus hogares, la realidad del pueblo de Dios, nosotros debemos estar conscientes que no parte en que la realidad del pueblo de Dios no depende o no es lo que nosotros decimos de la iglesia. No es lo que los hombres dicen de la iglesia, ya sea creyente o no creyente. No es lo que el mundo dice de la iglesia. La realidad de la iglesia es o se encuentra en lo que dice el mismo Cristo de ella. Lo que dice el mismo Cristo de ella. Y es verdad que la realidad de la iglesia es amplia, pero en este sentido el Señor Jesucristo nos dice cuál es nuestra realidad de este lado del cielo. Y Él la afirma y diciendo, y le dice a sus discípulos, por lo cual también nos lo dice a nosotros, su realidad es que el pueblo de Dios es un pueblo en aflicción. Es un pueblo en aflicción. Como decía, desde que Cristo partió hasta su regreso, nuestra realidad de este lado del cielo, amados hermanos, es que nosotros somos un pueblo en aflicción. Un pueblo en dolor, un pueblo en prueba. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando nos habla de aflicción? La palabra original es lipsis y se refiere a presión, a una opresión, a una tensión, angustia, tribulación, adversidad, y también se traduce como lo traduce aquí Juan, aflicción o pena. ¿A qué se refiere? Es el ejercicio de ejercer una presión sobre algo suelto. Es el ejercicio de ejercer una presión sobre algo suelto. Lo que está haciendo la palabra aquí, aflicción, en su original, es describir el proceso de exprimir las uvas. El proceso de exprimir las uvas. Y como nosotros no bregamos con uva, pero sí nos gusta mucho el jugo de limón, eso sí nos podría traer, nos podría ilustrar a qué es lo que se refiere la palabra aflicción que presenta la condición del pueblo de Dios. Es como usted coger un pedazo de limón, llevarlo al aparato de exprimirlo y apresarlo fuertemente, de tal manera que se desfigura, pierde su forma y sale la verdadera sustancia. A eso es que se refiere la palabra aflicción allí, el proceso de exprimir. La causa de esta aflicción puede ser varias cosas. Nosotros podemos llevarla a la providencia de Dios. Podemos llevarla a cualquier, obviamente toda prueba, toda aflicción, todo momento de tensión que vive el pueblo de Dios es bajo el gobierno providencial de Dios. Y puede venir por diferente causa. La causa que presenta el texto aquí en el discurso del Señor Jesucristo, la causa de la aflicción del pueblo de Dios, según el capítulo 15, versículo 21, dice el texto, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El pueblo de Dios, los discípulos,
Iban a sufrir, iban a padecer, y el Señor Jesucristo ya le había dicho la causa, y la causa es por causa del nombre de Cristo, por causa de ello estar sometido a la voluntad de Cristo, por causa de ello estar cautivado por el amor de Cristo, por la obediencia a Cristo, el mundo que le rodeaba, entonces no lo iba a soportar y le iba a hacer padecer. ¿Por qué razón? Dice el Señor Jesucristo, porque ellos no conocen al que me envió. Y esta opresión iba a ser tan fuerte que esa persecución que sufre o sufría el pueblo de Dios, tenían el pensamiento de aquellos que lo perseguían, que estaban honrando a Dios. Miren que dice el versículo 16. Capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. El pueblo de Dios es un pueblo en aflicción. Es un pueblo en aflicción. De hecho, si nosotros vemos el comienzo de la iglesia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20, la escritura nos dice que la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre la base sobre la cual la iglesia está fundamentada es una base de aflicción. Una base de aflicción. El Señor Jesucristo es un ejemplo de ello. Los profetas y también los apóstoles. La palabra del Señor nos enseña en Isaías capítulo 53, versículo 11, que la iglesia es el producto. La iglesia es el resultado de la aflicción de Cristo. El resultado de la aflicción de Cristo, dice el texto, viendo el fruto de su aflicción, quedará satisfecho. Quedará satisfecho. La palabra del Señor nos dice que los profetas también padecieron. Es lo que el Señor Jesucristo le enseña a la iglesia en Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este estado de sufrimiento, de aflicción, por cualquier causa, nosotros ahora lo único que somos es un eslabón en la cadena providencial de Dios. Un eslabón en la cadena providencial de Dios. El Señor Jesucristo es el siervo sufriente. Sus profetas fueron perseguidos, padecieron, sufrieron hasta muerte. Pero los apóstoles también. La carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos 5 al 7 nos dice que el apóstol y sus compañeros experimentaron grande tribulación. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Pero miren qué dice el texto. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros, dice Pablo, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Ese texto lo que está hablando, presentando Pablo, presentando el propósito de las aflicciones que Dios trae a nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, que nosotros experimentemos aflicción, que nosotros experimentemos presión, que nosotros experimentemos angustia, dolor, para que siendo así entonces recibamos la consolación de Dios y entonces estemos capacitados, experimentados para poder consolar también a otros. Pablo confirma que ellos experimentaron grandes tribulación. Abundan las tribulaciones de Cristo en él.
Es lo que nosotros vemos para con la iglesia. El estado actual de la iglesia, amados hermanos, nuestro estado actual, según las escrituras, ¿ustedes saben con qué es comparado? Es comparado con una mujer dando a luz. Es comparado con una mujer dando a luz. Miren qué dice el texto, capítulo 16, versículo 20 y 21. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo os alegrará. Ahora, amados hermanos, lo que nos corresponde a nosotros ahora de este lado del cielo es llorar y lamentarnos, y al mundo le corresponde reír. Dice el texto, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El gozo ha de ser el resultado de nuestra tristeza. Dice el texto, versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en la tierra. También vosotros ahora, dice el texto, también vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Estamos entendiendo? Presta atención a su Biblia. Mire que dice la palabra, también vosotros ahora. Y ese ahora no fue en aquel entonces, ese es el ahora para la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el ahora para la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en toda su palabra, en toda la escritura, nos presenta que el estado actual de la iglesia es sufrimiento. Es sufrimiento. Independientemente de la razón, es ahora que nos toca sufrir. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, después de anunciar el evangelio a algunas ciudades y de hacer muchos discípulos, él dice el texto que él volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice el texto, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Escuchen cuál fue el propósito de Pablo de volverse y ver a los hermanos. Fue confirmar sus ánimos, confirmar su fe, exhortándole a que permaneciesen en la fe. Pablo, ¿y qué usted utilizó? ¿Cuál fue su instrumento? ¿Cuáles fueron sus palabras para animar, para decirle que permanezcan en la fe? Dice el texto, versículo 22, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál fue la palabra de ánimo? ¿Cuál fue la palabra de exhortación, de aliento? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Según este texto, las tribulaciones son una necesidad para el pueblo de Dios. Las tribulaciones, las aflicciones son una necesidad para el pueblo de Dios. Es ahora. Porque es necesario que a través de ella entremos, atravesemos el reino de Dios. No por ella, porque allí no hay mérito. El salir bien de una aflicción, de una prueba, no es que son meritorios. No, es el medio por el cual Dios ha querido santificar a su iglesia. Porque ya todo lo pagó en Cristo. Todo lo pagó en Cristo. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente es ahora, le corresponden ahora las aflicciones, al dolor, al quebranto, a las lágrimas. Ese es el momento. El apóstol Pedro también dice a su destinatario en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 y 6, dice el texto, que sois guardados, ustedes que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestadas en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Estamos entendiendo? Se goza, el creyente se goza en esa salvación que en los tiempos postreros ha de manifestar. Y él dice, ustedes se alegran en ello. Y ustedes se alegran en ello, aunque ahora, en este presente, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Otra vez, la necesidad de las diversas pruebas, de las múltiples pruebas, de esas pruebas que pueden llegar en cualquier momento, de cualquier naturaleza, porque crean a las Escrituras. Cualquier cosa le puede pasar a los hijos de Dios. Cualquier cosa le puede pasar a los hijos de Dios. Bueno, este coronavirus nos ha enseñado que los hijos de Dios pueden morir en medio de una pandemia. Pueden morir en medio de una pandemia. Que los hijos de Dios pueden ser enterrados sin su familia. Que los hijos de Dios pueden estar solos, sufriendo, porque también hemos muerto. Hay muchos creyentes, incluso pastores, y han padecido la muerte por causa del coronavirus. ¿Y qué es esto? ¿Y qué pasó? ¿No son cristianos? Sí, son cristianos. Pero no olvidemos que el Cristo de los cristianos, Él fue a la cruz. Él fue a la cruz. Él padeció. Él sufrió. Lo que vemos en estos pasajes es que las aflicciones del pueblo de Dios no es una sorpresa para la iglesia. Las aflicciones del pueblo de Dios no es una sorpresa para la iglesia. Las aflicciones del pueblo de Dios no es un intruso en el plan soberano de Dios. No es un intruso. Este coronavirus no es un intruso. Esta paralización no es un intruso en el plan de Dios. Quizá es un intruso para nuestros planes, para nuestros propósitos, para las ideas y planificaciones que teníamos. Sin embargo, Dios sigue en su plan, en el cumplimiento de su plan. En el cumplimiento de su plan. Al contrario, las aflicciones del pueblo de Dios son el cumplimiento de su afirmación. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si Él dice eso, ¿qué hemos de esperar? ¿Qué hemos de esperar nosotros? Hemos de esperar aflicción. Bendita aflicción que trae a nosotros, que forja en nosotros el carácter de Cristo. Que forja en nosotros el carácter de Cristo. Pero en este pasaje el Señor Jesucristo no solo nos presenta la condición, la realidad del pueblo de Dios, sino que también en este texto de las Escrituras el Señor Jesucristo da al pueblo su bendición. ¿Cuál es esta bendición del pueblo de Dios según este pasaje? ¿Cuál es esta bendición? Es una realidad la aflicción para la iglesia. Pero también la iglesia goza de una bendición. Bendición que no goza el mundo. Bendición que no goza el mundo. Nos preguntábamos, ¿y cómo el no creyente ahora mismo puede estar pasando esto? ¿Cómo los no cristianos, cómo los inconversos pueden estar atravesando esta pandemia? Porque no hay en medio de ello esa bendición que goza la iglesia. Dice el texto, versículo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así como el Señor Jesucristo afirma que la iglesia estará pasando por aflicción, así también Él confirma en medio de esta aflicción su paz para con ellos. Su paz para con ellos. ¿Y a qué se refiere el texto cuando habla de paz? Para que en mí tengáis paz.
Bueno, el texto lo que hace es referirse a esa tranquilidad e íntima seguridad que goza la iglesia en medio de cualquier aflicción. Se refiere a una tranquilidad y a una íntima seguridad que solo gozan aquellos que estamos en Cristo. Aquellos que estamos en Cristo. La paz en este caso es la ausencia de un sentimiento turbador y atemorizador. Es la ausencia de un sentimiento turbador. Como dice el texto en un salmo, Salmo 29, versículo 11, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La mayor bendición que Dios ha dado a su pueblo para traer paz no es otra cosa. De hecho, no es una cosa. Es una persona. Es la persona del Señor Jesucristo. Es la persona del Señor Jesucristo. Él es la fuente de paz. Él es la fuente de esa tranquilidad. Él es la causa. El nacimiento del Señor Jesucristo nos habla que con Él vendría también paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno, y dice el texto, príncipe de paz. Príncipe de paz. Cuando el Señor Jesucristo nació, el clamor de los ángeles fue gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. O la paz que goza la iglesia es una paz que se encuentra en Cristo. Él es el príncipe de paz. Con Él vino la paz de Dios. El apóstol Pablo estaba consciente de la necesidad de esta bendición para la iglesia. Escuchen la despedida que él le hace a los hermanos en Tesalónica, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Él dice, y el mismo Señor de paz. ¿Están viendo? El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El apóstol Pablo aquí, al despedirse de estos hermanos, él le dice, recuerden, Dios, el Señor, es el Señor de paz. Y de Él viene la paz. Y Él la da abundantemente a la iglesia. Él sea con todos ustedes. A los filipenses, el apóstol Pablo le dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. No hay una causa por la cual la iglesia pueda estar afanada. No hay una causa por la cual la iglesia puede estar turbada. Nuestra responsabilidad es dar a conocer a Dios nuestro ruego, dar a conocer a Dios nuestras acciones de gracias. ¿Por qué? Dice el texto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo allí presenta la paz de Dios como una muralla protectora. Ella lo ha de guardar. Ahora bien, amados hermanos, la paz que Cristo está poniendo en disposición de sus discípulos es una paz que viene como resultado o consecuencia de aferrarnos a su palabra.
Es una paz que viene como resultado o como consecuencia de nosotros creer a su palabra, de nosotros afianzarnos en su palabra, de nosotros abrazar su palabra, de nosotros ver su palabra. La paz de Cristo nunca está divorciada de la palabra de Cristo. Nunca está divorciada de la palabra de Cristo. El texto nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Queremos la paz del centro del versículo? Pues entonces tomemos, afiancémonos, abracémonos de la introducción del versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor Jesucristo le ha hablado. Son las palabras de Cristo que traen la paz a los suyos. ¿Para cuál cosa Cristo le ha hablado? Que traen paz al corazón del pueblo de Dios en medio de cualquier aflicción. ¿Qué cosa Cristo le dijo a su pueblo para concluir de esta manera? Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué cosa él le dijo? Pero le dijo tres cosas. En todo el discurso él afirmó tres cosas que se repiten varias veces en estos versículos, en estos capítulos, capítulo 14, 15, 16. Lo primero que el Señor Jesucristo le dice a su iglesia es que Él retornaría por segunda vez como glorioso. Él le dice, yo he de retornar. Miren que dice el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Escucha esto. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Palabra más consoladora. Qué palabra más tranquilizadora. Cristo vendrá por segunda vez. Cristo vendrá por segunda vez. Y el mismo apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, nos dice el texto, ¿qué ha de pasar cuando Jesucristo regrese por segunda vez? ¿Qué ha de pasar cuando Jesucristo regrese por segunda vez? Porque Él le dice, yo regresaré, yo vendré, yo estaré con ustedes nuevamente. Él le dice el texto, versículo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, escucha esto, amado hermano, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabe qué son las primeras cosas? Todo aquello que sucede de este lado del cielo. Todo aquello que sucede de este lado del cielo. La primera cosa. Esta vida, ahora, Cristo le dice, no se turben, yo vendré por segunda vez. No se turben, yo vendré por segunda vez y enjugaré toda lágrima. Es el versículo 16, capítulo 16, versículo 22, cuando él compara la condición de la iglesia con una mujer al dar a luz, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Yo volveré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará su gozo.
O el Señor Jesucristo le dice, yo voy a volver. Y estas palabras traen paz al verdadero creyente. Estas palabras traen paz a la iglesia del Señor. Pero no solamente eso, Él dice, Él promete también, según los capítulos anteriores, Él promete la venida del Espíritu Santo. No solamente que Él promete ir y volver, sino que Él promete la venida del Espíritu Santo. Por eso Él dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué el Señor Jesucristo habló para que los discípulos tengan paz? Él le dijo, yo me voy, pero dejaré un consolador. Consolador. Capítulo 14, versículo 25 dice el texto. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el versículo, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí, dice el texto. Capítulo 16, versículo 7, dice el texto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Versículo 13 dice el texto, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Palabra consoladora. ¿Por qué debemos de estar en paz? ¿Por qué tenemos paz los hijos de Dios en medio de toda esta situación? Porque tenemos la consolación del Espíritu Santo. Tenemos el Consolador. Nosotros no estamos solos. Independientemente los ataques, independientemente la persecución, independientemente las pruebas, independientemente la intensidad de este virus, usted y yo no estamos solos. Es verdad que estamos distanciados. Es verdad que estamos separados. Es verdad que ahora mismo no podemos tener el consejo de uno de nosotros cerca. El abrazo, el saludo. Amado hermano, todo es una realidad, pero no es verdad que estamos solos. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Y está en medio de nosotros para consolarnos. Está en medio de nosotros para aplicar la verdad de Dios, de Cristo en nuestra vida. Para moldear el carácter de Cristo en nosotros. Para traer en nosotros el valor de resistir en medio de cualquier tentación, en medio de cualquier prueba. Pero no solamente eso, el Señor Jesucristo también anunció en las cosas que Él dijo, en las muchas cosas que Él le dijo a sus discípulos. Una de las cosas que Él le dice, el cual trae paz, es que la iglesia es un pueblo amado. Es un pueblo amado por el Padre. Capítulo 16, versículo 25 y 26. Miren que dice el texto, amados hermanos. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Versículo, ¿qué otra cosa puede consolar al pueblo de Dios? ¿Qué otra cosa puede traer paz en medio del pueblo de Dios? Sino el saber que el Padre nos ama. El saber que somos amados por el Padre.
El saber que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu. El saber que si amamos a Cristo es pura gracia de Dios, es puro amor de Dios. El Padre le ama porque ustedes me han amado a mí. Y ojo, porque ustedes me han amado a mí, no es que ese amor inició en nosotros. Porque como dice el texto, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Y su amor es un amor consolador en medio de este tiempo. Un amor consolador en medio de este tiempo. Viendo una película llamada El Gladiador, una de las escenas, el emperador Cómodo se acerca al aposento de su sobrino y lo ve dormir tranquilo, sereno, sin preocupación. Y él le dice a su madre, él duerme tranquilo por cuanto es amado. Él duerme tranquilo por cuanto es amado. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué cosa puede quitarle el sueño a la iglesia entonces? ¿Qué cosa puede quitarle el sueño a la iglesia? ¿Qué cosa puede turbar a la iglesia? Nada puede turbarnos, amados hermanos. Dios nos ama. Somos amados por el Padre. Tenemos el amor de Dios en nosotros. Cristo regresará. El Espíritu Santo está con nosotros y el Padre nos ama. Oh, cómo no tener paz. Cómo no tener esa bendición. Cómo no aferrarnos a esa bendición. De aferrarnos, de creer la verdad de Cristo. Y siendo así entonces gozar de esa paz. Pero el Señor Jesucristo no solamente nos habla de la aflicción y de la paz del pueblo de Dios, sino que también Cristo dice en tercer lugar que la iglesia es un pueblo victorioso. La iglesia es un pueblo victorioso. Dice el texto, versículo 16, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Escuchen esto, amados hermanos. Confiad, yo he vencido al mundo. La victoria del pueblo de Dios es la victoria del Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Victoria que fue predicha en Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Victoria que inició en el ministerio de Cristo. A pesar de todos los ataques del maligno, Cristo venció. El maligno quiso vencerlo mediante el asesinato de los niños en Belén. El maligno quiso vencerlo mediante la tentación en el desierto. El maligno quiso vencerlo mediante la contradicción de Pedro en evitar que Cristo vaya a la cruz. El maligno quiso vencerlo mediante la negociación de Judas cuando le entregó. Pero con ninguna de ellas pudo vencer. Nuestro Cristo venció. Nuestro Cristo venció y su victoria es nuestra victoria. Pero Cristo no solamente venció mediante las acciones de su ministerio, sino que Él venció. Esa victoria fue obtenida en la cruz del Calvario. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice el texto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de lo decreto que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a la potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. La escritura nos habla en un sentido de triunfo, porque nuestro Cristo venció en la cruz del Calvario. Nuestro Cristo venció, y si nuestro Cristo venció, nosotros hemos vencido. Él lo despojó, Él lo exhibió públicamente, y la idea de exhibirlo públicamente es la idea de hacer una caravana.
Cuando los equipos ganan, toman una carroza, se suben y andan por todo el pueblo mostrando el trofeo, la victoria. Asimismo Cristo triunfó y lo exhibió públicamente y lo hizo en la cruz. Lo hizo en la cruz. Nosotros somos un pueblo victorioso por cuanto Cristo venció en la cruz. Cristo venció la ley, Cristo venció la carne, Cristo venció al mundo, Cristo venció la muerte. Como dice John Stott en su libro La cruz de Cristo, el vencido allí, él mismo estaba venciendo. El que estaba aplastado por el cuerpo de romano, él mismo estaba aplastando la cabeza de la serpiente. La víctima allí era victorioso. La cruz sigue siendo el trono desde el cual Dios gobierna al mundo. La iglesia no es un pueblo en derrota. La iglesia no es un pueblo en derrota. De hecho, el lenguaje de las escrituras para con la iglesia es un lenguaje victorioso. El apóstol Pablo hace una cuanta pregunta a la muerte, dice el texto en Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracia sean dadas a Dios. ¿Qué hace Dios? Dice el texto, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es un pueblo victorioso por cuanto Cristo venció. Juan dice en 1 de Juan capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice el capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pasaje clásico de la victoria del pueblo de Dios se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Escucha esto, amado hermano. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, dice el texto. Porque por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó, nosotros somos más que vencedor en tribulación, más que vencedor en angustia, más que vencedor en persecución, más que vencedor en hambre, más que vencedor en desnudez, más que vencedor en peligro, más que vencedor en espada. Por cuanto Cristo venció y nos amó, entonces nosotros somos un pueblo vencedor. Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, escucha, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O el coronavirus, o las enfermedades nos pueden separar el uno del otro en cuerpo. Nos pueden separar de nuestros templos, pero nunca nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo. Nunca nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto Cristo venció en la cruz, la iglesia es victoriosa sobre tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo venció en la cruz del Calvario. Quisiera concluir presentando
En último lugar, ¿cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Qué es lo que Cristo entonces le dice a la iglesia que tiene que hacer en medio de estos tiempos? Si ya Él le dijo, estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. Yo he vencido. Él le dice, escuchen cuál es la labor de nosotros como creyentes. Es el versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? ¿Sabe cuál es el llamado de la iglesia? Confiar. En medio de cualquier tribulación, en medio de esta pandemia, en medio de este virus, a usted y a mí no nos corresponde declarar sanidad. No nos corresponde declarar sanidad. No nos corresponde decir nada. Nos corresponde confiar en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Nos corresponde confiar en las promesas de Cristo. Nos corresponde confiar de que el Espíritu Santo está con nosotros. Nos corresponde confiar de que Cristo volverá. Nos corresponde confiar en el amor de Dios para con nosotros. Confiar. Confiar. El mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y esa idea de confiar allí no es una solicitud que hace Cristo. Cristo está ordenando a su pueblo a confiar. Mi responsabilidad, tu responsabilidad es descansar en las promesas de Cristo. Descansar en la victoria de Cristo. Descansar en la persona de Cristo. Es responsabilidad nuestra. Es una orden que nos da Cristo. Confiad. La idea allí es tener valor, tener ánimo. Como dice el texto en el capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esa es la idea allí. Cree en Dios, cree en el Señor Jesucristo y por ende no habrá turbación. No habrá preocupación. No habrá llanto. Por cuanto confiamos en el Señor Jesucristo. Confiamos en Él, confiamos en su palabra, confiamos en su poder, confiamos en sus promesas. Creéis en Dios, creed también en mí. Y eso debemos de hacerlo constantemente. Confiad, confiad. ¿Cuándo debemos de confiar en Él? Cuando venimos a Él, cuando vinimos a Él para que nos salvara. En nuestros primeros días de creyente. No. En todo nuestro caminar de nuestra vida cristiana debemos de confiar en el Señor Jesús. Es un llamado a descansar en Él sin turbarnos en ninguna otra cosa. Confiemos en Cristo. Oh amigo, oh familiares si están escuchando. Esta bendición es para el pueblo de Dios. Es verdad que a la iglesia hoy día le corresponde sufrir, pero es ahora. Es momentáneo, es un breve tiempo, porque ya hemos sido librados de la condenación eterna. Oh amigo, pero si tú no eres cristiano, estás sufriendo aquí, también sufrirá en la eternidad. Ven a Cristo, ven a Él antes que sea tarde. Oh amigo que nos escucha, no te engañes diciendo, la paz de Dios, Dios está conmigo. No. Dios está en todo aquel que está en Cristo. Dios trae paz solamente a aquellos que confían en la palabra de Cristo. Oh, hemos vencido al mundo. Oh, todos somos vencedores. No todos somos vencedores. No todos somos vencedores. Es vencedor solamente aquel que está en Cristo. Oh, solamente para los cristianos todas las cosas le ayudan bien. Solamente a ellos, solamente con ellos es el propósito de llevarlo a Cristo. No te engañes diciendo esto va a pasar, todo va a salir bien, esto es para algún bien sin ser cristiano. No. Esto es solamente combustible para el infierno si tú no eres cristiano. Sin embargo, si eres creyente, solo es bendición para ti. Ven a Cristo, confía en Él, abre tu corazón, descansa en Él. Declárate y mira tu miseria espiritual y ven a las riquezas de Cristo. Oh Padre, gracias. Rogamos, Dios, que usted consuele su iglesia.
Que usted traiga esperanza a su iglesia. Que usted bendiga a su iglesia. Que nos haga recordar todas las cosas que Cristo nos ha dicho. Para que tengamos paz, aunque estemos en aflicción. Ayúdenos a descansar en la victoria de Cristo, la cruz del Calvario y sus resultados. Oh Padre, gracias. Ayúdenos a confiar solamente en usted. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.